sí no ven. Está un poco chueco, creo. A ver. Ya está. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Muy buenos días. Espero que durante esta semana la hayan pasado bonito, que todo esté bien por ahí, por sus casas, por su familia. Vamos a empezar con la clase de hoy. Espero que se concentren. Como les hablé en la clase anterior, me gusta que interactuemos, que participen. No han participado mucho en la clase anterior, un poquito, por ahí se quedan medio silenciosos. Pero necesito que participen, por favor, porque la clase de razonamiento verbal es interactiva. Necesitamos aprender nuevas palabras, nuevos términos, necesitamos conocer algunos aportes teóricos y eso demanda pues una participación activa por parte de ustedes. Así que incito a que todos por favor hablen, no tengan miedo, no tengan vergüenza, no hay ningún problema. Si es que nos equivocamos, pues así aprendemos. Recuerden que solamente hay aprendizaje cuando hay error, cuando el cerebro detecta error. Así que, bueno, necesito que interactúen conmigo, ¿listo? A lo largo de la sesión, por favor, traten de participar y sobre todo, ayudarme con las claves, porque de esa manera yo voy a decir, a ver, muy bien, si está bien, si, o no está bien por esto, por lo otro, por aquello, y tú vas a ir corrigiendo tus errores. Entonces, siempre planteen una clave. ¿Sí? La clave que ustedes consideren la correcta, plantéenla, no se queden con miedo, no, que si es la B y yo estoy diciendo la C, por ahí me va a dar vergüenza. No, al contrario, por favor traten de participar siempre, ¿listo? Muy bien, bueno, vamos empezando, ya la mayoría supongo que está aquí. Vamos iniciando, hoy día tenemos la segunda sesión que corresponde a la antonimia. Estamos hablando de relaciones semánticas, no sé si recordarán la clase anterior cuando hablamos de relaciones semánticas, ¿a qué nos referimos? ¿Ya? Siempre que digo relaciones semánticas, me olvidaba, para los que quieren ingresar a la clase o conectarse desde aquí, recuerden que pueden hacerlo ingresando a hellosmart.com y se unen con el código 413535 para que puedan ver todo lo que estoy escribiendo en la pizarra, usted la puede ver, ¿ya? Entonces, por si acaso alguno tiene por ahí problemillas de conectividad y no puede ver de manera clara, entonces quiere tener una pantallita más pequeñita, pues lo puede hacer. Ingresa con el código 413535 como invitado, no como estudiante, sino como invitado. ¿Listo? Entonces, así podemos facilitarnos también el trabajo. Bueno, ¿a qué nos relacionamos? Ya ingresó un alumnito, Alexander, muy bien. A ver, decíamos, ¿a qué nos referimos cuando decimos relaciones semánticas, jovencitos? La semana pasada ya hablamos de sinonimia. ¿A qué nos referimos cuando decimos relaciones semánticas? Fíjate que cuando yo digo semántico, me estoy refiriendo ¿a qué? Al sentido, ya que la semántica estudia los semas. ¿Y qué es un sema? Un sema es una unidad de sentido, jóvenes. Por ejemplo, si yo digo relaciones semánticas entre dos palabras, estoy intentando conectar el sentido de esos dos términos. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo digo cima con C y cima con S? Cima con C y cima con S. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia de cima con C y cima con S? O basto con B y basto con V, ¿sí? ¿Saben? Lo que me interesa es esto, pero ya que se me ocurrió esto de acá también, ¿alguno de ustedes me puede decir qué significa? Cima con C, por ejemplo, ¿qué es? ¿Es la cúspide, la altura o es la profundidad? Con C. La cúspide. La altura, la cúspide. Correcto, ¿verdad? Cuando yo digo cima, es la cúspide de una montaña, cima con C. Y cuando digo cima con S, me refiero a la profundidad, al abismo. ¿Ves? Entonces, fíjate tú que simplemente por cambiar aquí una letra, ya estamos teniendo los sinónimos. Entonces, aquí son son antónimos. Aquí cima con C y cima con S son antónimos, fíjate tú. Solamente cambiando ahí una letra. Basto, sí, ahí cambian porque son sentidos diferentes. Basto con B es tosco, brusco, cerril, ¿ya? Tosco, brusco, cerril. También es rugoso, superficies incómodas, mientras que basto con V es amplio. Ahí no tiene nada que ver, pero lo decía
porque en algún momento vamos a llegar a hablar de homonimia y ahí vamos a tocar ese tipo de términos. ¿Listo? Simplemente lo añadía como para que ustedes se acuerden, nada más. Pero bueno, entonces, si nosotros hablamos de esas dos palabras, jovencitos, decimos cima con C y cima con S, fíjense ustedes algo muy importante. ¿Se relacionan, tienen el mismo campo semántico o pertenecen estas dos palabras, a pesar de ser opuestas, pertenecen a un mismo campo donde se relacionan sus sentidos? ¿Sí o no? Jovencitos, ¿qué opinan? ¿Sí o no? Vamos, les he dicho que participen, no se pueden quedar callados, ¿ah? Participen, participen. Repito la pregunta. ¿Tienen una relación de sentido o no tienen una relación de sentido? Porque estamos en relaciones semánticas. Entonces la pregunta es si tienen, si se relaciona o no a través de sus sentidos. Por ejemplo, cima con C, que es la cúspide, y cima con S, que es la profundidad, son palabras opuestas, ¿sí? Palabras que indican lo contrario. Pero la pregunta es, si indican lo contrario, ¿tienen alguna relación en su sentido? No, ¿Pertenecen a un campo semántico? ¿Sí o no, no? ¿No? no, La pregunta porque son antónimos. es, seguros que no hay ninguna relación. O sea, cuando yo digo cima con C y cima con C, no hay ninguna relación de sentido. Nada, nada, nada. ¿Seguros? A ver, ¿qué opinan? ¿Ninguna relación de sentido? ¿Nada? Yo diría que sí hay. Claro, jóvenes, sí hay. ¿Por qué, profesor, si hay una relación de sentido? A ver, la idea es que cada vez que yo digo, por ejemplo, bueno, malo, oye, para definir bueno, literalmente, yo tengo también que pensar en lo contrario, porque son opuestos, pues. Bueno, malo. Entonces yo digo, ¿quién es una persona buena, una persona bondadosa? Ah, una persona bondadosa es una persona filántropa, filia, amor, antropo, hombre, que ama a la humanidad, una persona buena, filántropo, ¿verdad? Una persona altruista, alguien que es bondadoso con los demás. Ah, fíjate tú, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy colocando a una palabra dentro de un contexto determinado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto va a relacionarse con el opuesto. Entonces yo digo, ¿quién es una persona mala? Alguien que no tiene bondad en el corazón. ¿Te das cuenta que se relacionan de una u otra manera? Entonces, cuando hablamos de relaciones semánticas, jóvenes, hablamos de esa relación que existen entre las palabras, que se relacionan de una u otra manera a través de su sentido. Si yo digo largo y digo corto, entonces también hay una relación de sentido. Si digo bueno y si digo malo, hay una relación de sentido. Si digo filántropo y digo misántropo, misántropo es el que odia a todos los seres humanos. Miso significa odio. Entonces, filántropo, misántropo. ¿Hay una relación de sentido? Claro que hay una relación de sentido. Soltero, casado. Hay una relación de sentido, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es que hablamos de relaciones semánticas. Las relaciones semánticas son palabras que de una u otra manera se relacionan en su sentido. Por eso que la primera relación semántica que vimos es la sinonimia. Hoy día vamos a ver la segunda relación semántica, que es la antonimia, es lo opuesto. ¿Recuerdas tú qué significaba? Solamente para recordar nada más. ¿Listo? Para recordar nada más. Sin, rapidísimo, sin, ya, a ver, espérense, sin, ¿recuerdas qué significaba sin? Sin significaba conformidad, conformidad, solamente para recordar la sinonimia, conformidad. Y onoma, ya, onimia, también se puede decir, nimia, significaba ¿qué? Nombre, nombre. ¿Listo? A ver, entonces, ¿qué era la sinonimia? La sinonimia era la conformidad de palabras, es decir, palabras diferentes que tenían un significado parecido. Repito, palabras diferentes no tenían que ser lo mismo, palabras diferentes que tenían un sentido parecido, ¿correcto? Esa es la sinonimia. Palabras diferentes con sentido parecido. Te hablé de un requisito que se va a repetir también para la antonimia. Dime, ¿recuerdas cuál es ese requisito que debe poseer dos palabras para que realmente sean sinónimos o para que sean antónimos? A ver, ¿quién lo recuerda? Espero que alguno de ustedes, por favor, lo recuerda, si no es clase Deben perdida. tener la misma categoría gramatical. Ahí está, muchachón. Genial, muchas gracias más bien. Traten, por favor, siempre de estar atentos, así como su compañero, recordar lo que estamos hablando, porque si no recuerda lo que hemos estudiado en la clase anterior, entonces no podemos avanzar, jóvenes, no podemos trascender.
Y cuando tenga el ejercicio delante de usted, lo que va a suceder es que no sepa cómo resolverlo. Entonces, me interesa mucho que recuerde lo que estudiamos aquí, ¿sí? Y por eso vamos a recuperar siempre una pequeña información para enlazarlo con lo demás. Bueno, entonces, sinonimio significa conformidad de nombre. Solamente podía ser sinónimo de un verbo, otro verbo. ¿Recuerdas? Si yo tengo mi palabra base o la premisa, esta es la premisa. Si la premisa es un verbo, entonces el sinónimo también tenía que ser un verbo. ¿Recuerdas? El sinónimo también tenía que ser un verbo. Siempre así. Profesor, pero sinónimo y antónimo también. Sí. Cuando hablamos de antónimo o sinónimo, ambos deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Es el requisito, ya a la misma categoría gramatical. Siempre, siempre. Misma categoría gramatical. Misma categoría gramatical. Siempre, esto es obligatorio. ¿Listo? Primer requisito entonces, que pertenezcan a la misma categoría gramatical. Si el verbo, o mejor dicho, la premisa o palabra base es un verbo, entonces el sinónimo o antónimo también tiene que ser un verbo. Lo mismo sucede si es un sustantivo, ya pues, si es un sustantivo, entonces la palabra base, el otro también tiene que ser un sustantivo. Y así voy eliminando dentro de las alternativas los distractores, porque recuerda que hay una sola clave y los demás son distractores. Entonces voy eliminando los distractores porque veo que no pertenecen a la misma categoría gramatical. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, entonces empezamos con la antonimia. Siempre si hay alguna pregunta, algún interrogante, hágale llegar porque de esa manera nos evitamos problemas en el futuro. ¿Recuerdas que cuando tú postulas, tú vas a postular, hijito, el profesor Miguel no va a estar ahí al momento de que tú vas a postular, vas a enfrentarte solito al examen de admisión, entonces necesitas tener todas las herramientas para que puedas salir pues victorioso de ese examen. Entonces necesito que aprendas todas las palabras que puedas. Recuerda que las aprendemos, las asimilamos, no cuando las recitamos de memoria. Conozco muchos alumnos que se aprenden de memoria los sinónimos, los antónimos. Están ahí, dale, se aprenden 40 sinónimos diarios o 20 sinónimos diarios y luego a los 3 días los sinónimos que se aprendieron el lunes ya no recuerdan nada. Es que así no se aprende. Los sinónimos, los antónimos son palabras que tenemos que aprenderlas en un contexto determinado, en oraciones determinadas, para poder usarlas, para poder relacionarlas con palabras que ya conocemos y de esa manera poder incluirlas a nuestro bagaje lexical, es decir, a nuestra vastedad de conocimientos. Por eso es que si tú aprendes una palabra y no te sirve para aumentar tu léxico, es como que te aprendas una poesía para nunca recitarla, o que te aprendas una canción para nunca cantarla. ¿Cuál sería el tema, no? Me aprendo la canción, pero la tengo aquí como reliquia. ¿Cuál es la utilidad? ¿Te das cuenta? Me aprendo una nueva palabra. Ya, para el examen nada más. O sea, no tiene sentido. Apréndete palabras para que tu léxico, tu acervo lexical vaya aumentando, es decir, para que el cúmulo de palabras vaya haciéndose cada vez más grande y al momento de comunicar puedas tener tú una mayor efectividad al hacerlo, es decir, puedas comunicar ideas de manera más fácil porque tienes más palabras, pues. Wittgenstein, un filósofo de la comunicación, decía que los límites de mi pensamiento son los límites de mi lenguaje. Yo puedo pensar hasta donde mi lenguaje me lo permita. O sea, profesor, si expando mi lenguaje, mi pensamiento también se expande. Claro, es que puedes pensar de manera diferente. Lo mismo sucede cuando aprendes un nuevo idioma. Si tú hablas un nuevo idioma, vas a pensar de manera diferente. Lo mismo sucede cuando viajas a un nuevo país, aprendes una nueva cultura, tu pensamiento se expande. Jamás vas a volver a pensar del mismo modo. Entonces, de eso se trata, muchachones, de eso se trata. Así que, vamos, rebobinando y con muchos ánimos. ¿Listo? Empezamos. Siempre, nadie ingresado acá, todo el mundo supongo que lo ven clarito y no tienen necesidad. Pero solamente Alexander Solís está como invitado aquí en la sala de la pizarra. Bueno, entonces vamos viendo. Ya saben, por si acaso, si alguno quiere ingresar, hellosmart.com, se unen con el código 413535 para que puedan ver aquí lo que estamos haciendo y puedan tomarle capturas de pantalla si es que no se ve tan claro por aquí. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿qué es la antonimia? La antonimia, mis estimados estudiantes, es un tipo de relación semántica. ¿Listo? Entonces es una relación semántica. ¿Ya? Es una relación semántica entre dos palabras. No te olvides, para empezar es una relación semántica. ¿Qué quiere decir? Hay dos palabras que se relacionan por subsentido.
Profe, si fueran sinónimos, son sentidos parecidos. Ahora que son antónimos, son sentidos opuestos. Facilísimo, ¿sí o no? Si son sinónimos, la relación semántica, ¿cómo se relacionan estas dos palabras? Pues sus sentidos son parecidos. Si son antónimos, sus sentidos son opuestos. ¿Cuál debo marcar si encuentro en mis alternativas tres sinónimos? O sea, la palabra base, la premisa, tiene tres alternativas que son sinónimos o tres alternativas que son antónimos. En el caso de los antónimos jóvenes, tenemos que marcar la que indica mayor oposición. En el caso de los sinónimos, tenemos que marcar las palabras, escúchenme por favor, que son sinónimas directas o sinónimas absolutas. Es decir, si yo encuentro tres sinónimos ahí, elaboro mis oraciones, elaboro mi oración, encajo mi premisa ahí, en esa oración, y luego empiezo a probar con mis alternativas. Es decir, voy a utilizar las alternativas en esos contextos, en esa oración que he planteado, y voy diciendo, no encaja aquí. No encaja, entonces la elimino. Esta no encaja, tampoco. Entonces, esta encaja, esa la mantengo, esa la marco. Así, de esa manera vamos a poder encontrar el sinónimo correcto y también lo vamos a hacer encontrando el antónimo correcto. Muy bien. ¿Qué significa antonimia? Antonimia proviene de dos voces griegas. ¿Listo? Recuerda que nuestro idioma proviene del griego, nuestro idioma proviene del latín, nuestro idioma proviene del euskera, nuestro idioma proviene del árabe, nuestro idioma proviene del francés, nuestro idioma proviene incluso hasta del inglés. La profesor, ¿cómo así que nuestro idioma proviene de tantas lenguas? Sí, porque nuestra lengua, jovencitos, es un dialecto del latín. Recuerdan que los romanos habían conquistado casi toda Europa. Roma se había expandido tanto que llega y conquista a Grecia. Entonces, cuando Roma llega a Grecia, impone su idioma, que es el latín, pero obviamente el latín se impone al griego. Y profe, al mezclarse el griego con el latín luego los romanos conquistan la península ibérica, ahí donde sale el español, entonces la península ibérica, el latín cuando llega a la península ibérica se mezcla con todos los dialectos que se hablaban en la península ibérica. ¿Y qué pues dialectos se hablaban? El euskera. El euskera se hablaba ahí, justo. ¿Sí? Recuerda que cuando llegan los romanos, el territorio estaba habitado no solamente por una cultura, sino por muchas. Entonces, se mezclan con los dialectos propios de la península ibérica. Entonces, ¿qué más? Luego es invadida en el siglo VII es invadida por los musulmanes, es decir, por los que tenían la religión, una religión bastante parecida a la nuestra, el Islam. Entonces, fíjate tú que llegan los árabes, instauran su reino en la península ibérica llamado Al-Andalus, así le llamaron a su reino, Al-Andalus, su capital Andalucía en la actualidad, Andalus, y obviamente nuestro idioma, que era una especie de dialecto de latín, se empieza a mezclar también con el árabe. Entonces, nuestro idioma tiene una mezcolanza de muchos otros más. Y por eso que cada vez que hablamos de etimología, hablamos o de prefijos griegos o de raíces latinas. Griegos, latinas. Mayormente esos son el origen. Pero también hay palabras que son propias de los árabes. Por ejemplo, cada vez que tú dices ojalá, estás invocando a Alá. Ojalá significa oh Alá, oh Alá. Alá es el Dios del Islam. Entonces, cuando tú dices ojalá suceda, estás pidiéndole a Alá que suceda. ¿No lo sabías? Pues ya sabes que la palabra ojalá, la palabra plaza, por ejemplo, vienen del árabe. Entonces, también hay palabras que vienen del francés, también hay palabras que vienen del euskera, también hay palabras que vienen del latín, palabras que vienen del griego. Los dos idiomas que influenciaron más en el español son el griego y el latín. Por eso que cada vez que vamos a etimología, vamos a encontrar raíces griegas o raíces latinas. En este caso son raíces griegas o voces griegas. ¿Qué significa anti? Anti significa contra. Por ejemplo, miren jovencitos, si yo digo antidrogas, si yo digo antidrogas, es algo que va en contra de las drogas, ¿verdad? ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, antipulgas, algo que va en contra de las pulgas. Entonces, anti significa contra. No te olvides, este prefijo que significa contra. Y también onoma, que significa nombre, hace ratito lo dije, lo recuperé, onoma, o también puede ser nimia, onoma o nimia. Entonces, nombre o onoma o nimia, así cualquiera de las dos. Nombre, eso significa. Entonces, ¿qué será la antonimia? Significa contrariedad de nombres. Es decir, palabras, vamos a colocar por acá, palabras
sentidos, palabras con sentidos opuestos, mis estimados estudiantes. Con sentidos opuestos. ¿Listo? Opuestos. A ver, aquí hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no se entienda, por favor? Dígame. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Uy, Dios santo, son muchachos. ¿Qué pasa? ¿Todavía no se despierta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Algo que no quede claro? Todo claro, profesor. Todo claro, ya está. Y ahora acá ya está, dice que sí, que todo bien, está bien. Bueno, Nana, Bertelder, vayan participando. Freya, ya hay un montón de alumnos acá que están calladitos, no dicen nada. Jóvenes, entonces todo bien, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se ve claro también? ¿No hay ningún problema? ¿Todo bien? ¿Todo Sí, perfecto? todo chévere. Acá, entonces. Hablen, pues hablen, digan sí, no, algo digan. Entonces, ¿qué son los antónimos? Son palabras con sentidos opuestos. ¿Listo, jovencitos? Continuamos. Y si yo digo que son palabras con sentidos opuestos, obviamente les dije un primer requisito es que tienen que poseer o pertenecer a la misma categoría gramatical, hace rato te dije que si tengo como premisa un sustantivo, entonces el antónimo también tiene que ser un sustantivo. Si yo tengo como premisa un adjetivo, el antónimo también tiene que ser un adjetivo. Si tengo como premisa un verbo, entonces también el antónimo tiene que ser un verbo. Eso es obligatorio. ¿Listo? Eso es obligatorio. Y al mismo campo semántico, ¿profe? ¿Qué significa el mismo campo semántico? Mismo campo semántico. Cuando yo digo campo semántico es un grupo de palabras que comparten algo de sentido. Por ejemplo, miren, vamos viendo campo semántico. ¿Listo? Rapidísimo, para que puedan entender ustedes a qué me refiero. Por ejemplo, jovencitos, dígame lo primero que se te ocurre cuando yo digo esta palabra. Fútbol. Vamos, rapidísimo, no lo piensen más, porque si no, no funciona. Fútbol, vamos, rapidísimo. Fútbol, ¿qué más? Lo que se te Estadio. disculpe, ¿no lo escuché? Estadio. Estadio, muy bien, siga. Fútbol, estadio, pelota, partido, muy bien. Muy bien, Kiara. Árbitros. Con una pelota. Árbitro, pelota, correcto. ¿Qué más? Tribunas, ¿qué más? Hinchada, ¿qué Director más? técnico. Director técnico, listo. Y todas las palabras que se te ocurran. ¿Qué me acabas de dar tú? Palabras que pertenecen al mismo campo semántico. Ah, profe, sé que a eso se refiere, palabras que pertenecen al mismo campo semántico, sí quiere decir que son palabras, hijitos, que comparten algún sema. ¿Y qué es un sema? Unidad mínima de significado. O sea que algo en su significado lo comparten con las demás, ¿sí? Porque si yo te digo pelota, pelota obviamente se relaciona con fútbol, ¿listo? O también se puede relacionar con cualquier otro deporte. Si yo digo deporte, también inmediatamente se relaciona con fútbol. Entonces, por eso hablamos que son palabras que comparten el mismo sema, o sea, pertenecen al mismo campo semántico. ¿Qué es un campo semántico? Grupo de palabras que comparten semas. ¿Y eso qué es, profe? Semas son unidades mínimas de significado. ¿Listo? Perfecto. Entonces, al mismo campo semántico, pero expresan sentidos opuestos o sentidos contrarios. ¿Listo? Sentidos opuestos o sentidos contrarios. Muy bien, veamos los ejemplos. Tengo transparente, profesor. Tengo un cristal o un vidrio, como le decimos en el Perú, un vidrio transparente. Ya nosotros le llamamos cristal a una joya, ¿verdad? Y recuerdo, yo no sé si les comenté en algún momento, pero un tiempo, en el 2015, 2016, que viví en España, un tiempo, pues me fui a estudiar. Entonces, resulta que para poder sobrevivir yo trabajaba en una empresa de mudanzas, porque a la vez estudiaba en la universidad, estudiaba una maestría y a la vez también trabajaba. Entonces tenía permiso para trabajar y también permiso para estudiar. Entonces tenía mi MIE, que es un pequeño documento con el que podías viajar por toda Europa, pues no por la Unión Europea, que normalmente te pide. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues iba en una empresa de mudanzas, yo era el que iba a un lugar a anotar todo lo que se iban a llevar, absolutamente todo de una casa. Entonces yo sabía cuántos oficiales tenían que ir a esa casa y en cuántos días iban a realizar la mudanza.
Entonces iba y le decía al dueño de la casa, mire, caballero, le va a costar 2.000 euros, por ejemplo, y vamos a necesitar 6 oficiales. Pero dígame, ¿cuánto le ha cobrado otra empresa? Como todo peruano, ¿no? Pero dígame, ¿cuánto le ha cobrado otra empresa? Bueno, a mí me han cobrado 1.600. ¿Tiene la cotización ahí para verlo y poder darle una mejor oferta? Y me decía, claro, sí, aquí lo tengo, mira, me han enviado ayer, listo, ya. Entonces lo hacemos en 1.400 y le traigo 3 oficiales. ¿Le parece? En un día nada más. Entonces, no sé por qué, pero a veces algunos de ellos me decían, sí, está bien, lo hacemos. Entonces yo tenía que enumerar o inventariar todo lo que se iban a llevar. Y hay personas, hijito lindo de mi corazón, aunque no lo creas, que se estaban llevando hasta los cristales de la ventana, porque decía, son muy, ¿cómo le llaman esto? Los españoles son muy groseros. Scans que hablan, su léxico es tremendamente grosero. Se llama coprolalia en razonamiento verbal, el lenguaje le llamamos lenguaje coprolálico. Copro es caca. Entonces, lalia es hablar. Y si tú dices coprolalia, ¿qué quiere decir? Que hablan eses. Profesor, ¿cómo así que hablan eses? Sí, hay palabrotas que mejor ni te digo. Si alguno de ustedes ha escuchado las series españolas, sabrás tú que pueden llegar a pronunciar cosas como que, tremendas, que aquí serían Dios santo, ¿no? ¿Sí? No las puedo expresar porque estamos en horario de protección al menor, pero wow, o sea, son muy fuertes. Entonces, y lo dicen todos los días. Claro que en las series no te aparecen esas frases porque obviamente están cuidando también a los espectadores y a los que de una u otra manera profesan la religión católica, porque ellos dicen que se orinan sobre Dios, pero lo dicen de una manera muy fuerte. ¿Sí? Se orinan sobre Dios. O sea, cada rato, cuando les pasa algo malo, me orino en Dios, pero ojo, no dicen así, sino con una expresión mucho más fuerte. Entonces, se llevaban hasta los cristales. Y a veces, cuando yo ya recién llegué y empecé a trabajar, me decían, vamos a llevarnos todos los cristales de la sala, por ejemplo, de la buhardilla. Entonces decía, chévere, los cristales de la buhardilla. Y cometí errores porque yo pensaba que eran, obviamente, cristales de la buhardilla, suena como que son joyas, ¿verdad? Entonces yo decía, creo que un oficial nada más para empacar los cristales de la buhardilla, un oficial. Y luego cuando ya hacía el presupuesto y todo, y el dueño de la mudanza me decía, oye, Miguel, ¿cómo que un oficial para sacarse los cristales de la buhardilla? ¿Has visto cuántos cristales son? Digo, no, es que como son joyas, yo pensaba que me daba un poco de vergüenza decirle, quiero verlos para ver de qué tamaño son. Me dice, oh, joder, tío, no son joyas, los cristales son las lunas, lo que nosotros le llamamos lunas, lo que le llamamos, ¿cómo más le llamamos? Vidrios, esos son. ¿Cómo se van a llevar vidrios? Es que aquí compran vidrios de calidad, vidrios buenos, los colocan en las buhardillas y luego cada vez que se muda, los sacan y los llevan a otro lado. Y decía, no, Fred, ¿qué hacen eso acá? Sí, ya pues, y entonces justo había cotizado ya, y cuando veía los cristales de la buhardilla, toda la buhardilla era llena de cristales, o sea que se necesitaban al menos 3 o 4 oficiales más. Y yo ya bien feliz sacando el presupuesto de que ya gané. Entonces, imagínate tú los problemas que causaba, pero eso es al inicio hasta que te acostumbres. Entonces siempre me acuerdo, los cristales de la buhardilla. Cristal en Perú posiblemente se relaciona con joya. Oye, mira qué cristal, ¿no? Algo así, o con un equipo de fútbol. Pero en Europa cristal le llaman al espejo, al espejo o a los vidrios. ¿Listo? Entonces, cuando yo te digo, el cristal está transparente, ¿qué quiere decir? Que está traslúcido, que deja pasar la luz, está traslúcido, transparente, ¿correcto? Si yo digo opaco, es que está sucio, pues. El cristal está sucio, no deja pasar la luz. Entonces, transparente, opaco, rico, pobre, te das cuenta que sus significados son opuestos. Pero fíjate aquí, profe, transparente y opaco. Transparente es un adjetivo, mientras que opaco también es un adjetivo. ¿Listo? Rico, pobre, este es un adjetivo, mientras que pobre también es un adjetivo. Sabiduría e ignorancia. Sabiduría, sustantivo, profesor. Listo. Ignorancia, sustantivo también. Muy bien. Óptimo, mediocre, óptimo, adjetivo, y mediocre también es un adjetivo. ¿Te diste cuenta que un requisito es que posean o pertenezcan a la misma categoría gramatical y que sus sentidos o sus significados sean opuestos? ¿Para qué sirven este tipo, jóvenes, de ejercicio? O sea, ¿cuál es la razón de ser de este tipo de ejercicio? Bueno, la razón de ser es que miden tu capacidad cognoscitiva. ¿Cómo es eso?
Obviamente, como estudiante, se supone que tú cada día vas amalgamando más palabras. O sea, mejor dicho, vas reuniendo más palabras en tu léxico. Miden tu conocimiento lexicológico. ¿Qué quiere decir conocimiento lexicológico? La cantidad de palabras que manejas, la cantidad de palabras que usas en tu léxico para comunicar, para interactuar con tus congéneres. ¿Listo? Y profesor, capacidad cognitiva, tu capacidad de razonamiento, porque para resolver un ejercicio de razonamiento implica tu capacidad, obviamente, para la redundancia, de razonamiento cognitiva. Entonces, estos ejercicios te sirven para eso. ¿Listo? Muy bien, jovencitos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo de pronto por ahí que no se escuche muy bien o algo? ¿Todo bien? A ver, ¿todo bien? Hable. Nada. Todo bien. Todo claro. Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. ¿Ustedes saben qué es el alumbre? ¿Saben qué es el alumbre? Para limpiar. Para... el susto. Ah, ya es. Vamos a comprar 1 kilo de alumbre y vamos a decir a los maestros ahí que todos, usted creo que tienen clase presencial, que los pasen con la alumbre ustedes. Oye, nada dicen. O sí, profesor, 1, 2, 3, nada más hablan, pero no hablan nada más. Por favor, hablen, jovencitos, hablen. Miren, una de las formas de aprender es interactuar, es hablar, es decir algo. Si no, imaginen, razonamiento verbal y todos tus alumnos son silenciosos. ¿Cómo que no? Es ilógico, ¿verdad? Es contradictorio. Vamos, hablen, digan algo, cualquier cosa, no importa, profe, no sé, profe, estoy feliz, profe, qué bonito día, algo digan, pero nada dicen todavía. Vamos, hablen, ¿ah? Ya está. Los sentidos de ambos vocablos se contraponen semánticamente y establecen relaciones de exclusión. ¿Cómo así, profesor? Como te acabo de decir, cuando hablo de relaciones semánticas, hablo de sentido. Y estos sentidos tienen que contraponerse, es decir, tienen que ser, ¿qué? Contrarios. Profe, entonces cuando yo tenga mis preguntas de examen de admisión, tenga el examen de admisión frente a mí, yo tengo que darme cuenta que sean sentidos contrarios, pero los que ocupen el lugar de la clave correcta van a tener que ser palabras, escúchenme, que sean sentidos totalmente opuestos o los más opuestos, porque se da el caso que en un ejercicio hay 2, 3 antónimos, entonces tienes que encontrar el que es el más opuesto. Entonces, obviamente, por ejemplo, tenemos la palabra alegre, triste. Otra vez, una vez más lo digo, alegre es un adjetivo y también triste es un adjetivo. Y mira, sus sentidos son sentidos ¿qué? Sentidos contrapuestos o sentidos opuestos. Es facilísimo. O sea que tú tienes que encontrar las palabras que sean sentidos opuestos y que pertenezcan a la misma categoría gramatical. Pero ojo, tienen que pertenecer al mismo campo semántico. Por ejemplo, alegre, triste, pertenece al mismo campo semántico. ¿Por qué? Porque estas dos son emociones primarias. Emociones primarias. ¿Han estudiado psicología alguno de ustedes? ¿Ya el curso de psicología? Primarias. ¿Han estudiado el curso de psicología? ¿Les gusta a alguno de ustedes la psicología? ¿A nadie? ¿A nadie le gusta la psicología? ¿Cómo puede ser? ¿A usted? A mí, profe, algo. Bueno, el curso de psicología es muy bonito, es muy bonito. Es mi segunda carrera, así que yo amo la psicología. Tengo mi gusto especial por la neuropsicología. Tengo mis maquetas y todo, para la parte de acá están mis maquetas del cerebro humano. Bueno, uno de los datos fundamentales es que nos han enseñado desde pequeñitos que hay emociones malas y emociones buenas. Si no, a ver, escúchenme. ¿Cuáles son las emociones malas, jovencitos? Emociones malas. La ira. Ve, al toque. La ira. Pues fíjense, déjenme corregir esa postura. No existen emociones buenas ni emociones malas. Profesor, ¿cómo que no va a ser bueno o malo? Solo hay emociones, ni buenas ni malas. Exacto. No tienen valencia ni positiva ni valencia negativa. O sea, valor negativo. Profe, ¿cómo no va a ser malo? Yo me enojo y mi mamá me tira un chancletazo, eso es malo. Ah, pues, te das cuenta que te han enseñado que la ira, la tristeza son emociones malas. Por eso que a nadie le gusta estar en un estado de tristeza. Cuando llegan al consultorio de Sinapsis, porque bueno, tengo una pequeña organización, se llama Sinapsis, donde vienen personas, pues obviamente, que quieren mejorar algo. Y algunos dicen, estoy triste, ¿cómo puedo mejorar eso? Digo, pero a ver, es una emoción. ¿Quién te enseñó que la tristeza es dañina? Solamente es dañina cuando se vuelve una patología, es decir, cuando, por ejemplo, eres ya, no sé,
tienes una personalidad ambivalente, ¿sí? O una personalidad bipolar, como le llaman, que pasas de felicidad a depresión. Ya ese es otro asunto, ya. Y ahí sí tiene que medicarse un psiquiatra y todo lo demás. Pero si estás un momento triste por algo que un estímulo de la realidad te dejaron, un estímulo de la realidad te gritaron, ya pues, es totalmente normal que lo estés. Entonces, es más, la tristeza es una emoción que no se puede controlar, a menos, escúcheme bien, que se convierta en emoción. Que se conviertan en sentimientos. Las emociones primarias son la alegría, la tristeza, por ejemplo, la ira, son primarias. Pero cuando ya se convierten en sentimientos, ahí son conscientes. Porque las emociones primarias son automáticas. ¿Qué quiere decir automáticas? Inconscientes. ¿Ya? Dile a un psicólogo,